Hola de nuevo, seguimos aprendiendo sobre Microsoft Office Word 2019, la ficha pestaña Inicio, grupos y comandos, y hoy veremos los grupos párrafo, estilos y edición. En el grupo párrafo podemos aplicar los formatos específicos para los párrafos, como por ejemplo las viñetas, la numeración, las listas multinivel, sangrías, alineaciones, interlineado, espaciados, bordes y sombreados, etc. Vamos a empezar con los tipos de alineación. Aquí tengo la alineación izquierda. Significa que todas las líneas del mismo párrafo comienzan en el margen izquierdo de la página, pero no todas llegan hasta el margen derecho. Este párrafo es el ejemplo de alineación izquierda. Fijaos que todas las líneas empiezan en el mismo punto, pero no acaban en el mismo punto debido a la longitud de las palabras. Si activamos la marca de párrafos, el comando mostrar todo, que se activa con control 8, es decir, control mayús 8, es decir, control paréntesis de apertura, se abre y se cierra con este comando, con esta combinación de teclas, pues podemos ver que todo este texto es parte de un mismo párrafo. El párrafo se corta cuando pulsamos la tecla intro. Voy a desactivar el comando y vamos a seguir con el otro tipo de alineación, que es alineación derecha. Todas las líneas del mismo párrafo o de los párrafos cuya alineación es derecha, que vamos a ponerla ahora con control D. Todas las líneas acaban en el margen derecho, tocan el margen derecho, sin embargo, no llegan a tocar el borde izquierdo, se acercarán lo máximo posible y no llegan. Si le doy intro al final del párrafo que tengo aquí con alineación derecha, el siguiente párrafo también mantendrá este formato y el cursor aparece en la parte derecha de la página porque se escribe desde la derecha hacia la izquierda, rellenando la línea de tal modo que se ocupe pues todo el espacio disponible. Luego tenemos la alineación centrada, que significa que el texto del párrafo se va a distribuir a la izquierda y a la derecha respecto al medio de la página, horizontalmente hablando. Todas estas alineaciones se refieren a la alineación horizontal del texto, es decir, entre el margen izquierdo y el margen derecho. Si pulsamos la tecla control T, vemos que las líneas, pues bueno, en base a la longitud de las palabras, pues pueden tocar o no el borde izquierdo, el borde derecho. Si aquí pongo un salto de línea sin cortar el párrafo, es decir, pulso la tecla mayús intro, fijaos que la línea va a tener menos contenido, menos texto y así se puede visualizar mejor la alineación centrada de esta línea. Si ahora le doy intro y escribo esta línea tiene alineación centrada, podemos ver cómo las palabras, las letras se van situando a la izquierda, a la derecha, para que todo quede bien centrado.
también este texto, si lo seleccionamos, en realidad no hace falta seleccionar el párrafo cuando aplicamos formatos de párrafos que se van a aplicar a todas las líneas del párrafo. Si se trata de aplicar estos formatos a un solo párrafo, no hace falta seleccionarlo, sino simplemente situarnos en ese párrafo. Por ejemplo, si a este párrafo, después de haber hecho clic dentro del párrafo, si yo pulso control D o control T o control Q, estoy cambiando su alineación y no hace falta seleccionar el texto. Bueno, lo voy a dejar con alineación centrada porque estamos en el tipo de alineación centrada. Luego tenemos la alineación justificada. Significa que todas las líneas del mismo párrafo o de los párrafos con la misma alineación comienzan en el margen izquierdo y llegan a tocar el margen derecho, salvo el texto de la última línea. Me sitúo en el párrafo de abajo y voy a pulsar control J para justificar el texto. Fijaos que todo empieza en la parte izquierda, en el margen izquierdo, y llega hasta el margen derecho. La última línea no. Cuando queremos que esta última línea también se justifique, o sea que ocupe toda la anchura de esa línea, pues pulsamos control mayús J para una justificación completa o total, pero fijaos que en la última línea no solamente se separan las palabras, sino también el espacio entre las letras es más grande. Es decir, todo el espacio que quedaba desde aquí hasta el margen derecho se ha repartido en partes iguales entre las letras, entre los caracteres de esta línea. Entonces, si pulsamos control mayús J, vamos a tener este tipo de alineación. Ahora, también podemos hacer que la última línea muestre todas las palabras justificadas, no solamente las letras, o no, o mejor dicho, sin cambiar el espacio entre las letras. Este texto tiene alineación justificada, es un párrafo con alineación justificada. Fijaos que aquí los espacios entre las palabras son más grandes de lo normal, como si fuese una alineación izquierda o derecha, ¿vale? Así que vamos a dejar con alineación justificada y ahora separaremos estas palabras de la última línea. El párrafo tiene alineación justificada y ahora detrás de la última palabra del párrafo voy a pulsar la combinación de teclas mayús intro. Esto se llama salto de línea. Bueno, aquí tengo también un salto de página, pero el salto de línea es esto y eso hace que las palabras se separen entre sí, lo que es diferente de este caso cuando cada letra tenía más espacio. Ok, luego tenemos diferentes sangrías. Ahora vamos a escribir aquí tipos de sangrías. Volveré a utilizar este tipo de texto de prueba que lo generamos con esta fórmula que es igual rand, abrimos paréntesis y ponemos pues, por ejemplo, 10 y 6, que es el número de párrafos y el número de líneas que queremos que tenga cada párrafo. Cerramos el paréntesis y pulsamos la tecla intro y el programa nos devuelve todo este texto que es un texto de prueba. Bueno, aquí vamos a
explicar el primer tipo de sangría, que es sangría izquierda. ¿Vale? En la sangría izquierda significa que todas las líneas de un párrafo empiezan a una distancia desde el margen izquierdo igual al tamaño que le pongamos a la sangría. La sangría izquierda la podemos aplicar utilizando estos marcadores de sangría que se ven en la vara de línea. Aquí tenemos tres. El de arriba es la sangría de primera línea. El de abajo, el rectangulito, es el de la sangría izquierda. Al moverlo, se mueven los otros dos también. Y el de abajo, este triangulito de abajo, es la sangría francesa. Ahora hablaremos en detalle de cada uno. Si queremos utilizar estos marcadores de sangrías, hay que hacerlo con mucho cuidado porque a veces cuesta un poquito. Para poner una sangría con un tamaño concreto y bien controlado, podemos utilizar el comando configuración de párrafo para abrir el cuadro de diálogo párrafo y ahí poder indicar todas las sangrías que necesitemos. También podemos aumentar la sangría izquierda con este comando. Con este comando aumentamos la sangría, con esto lo reducimos. Vamos a dejarlo aumentado y ahora abrimos el cuadro de diálogo párrafo y veremos que la sangría izquierda por defecto tiene un tamaño de 1,25. Estos son los 4 tipos de sangrías que tenemos: izquierda, derecha y 2 sangrías especiales, primera línea y francesa. Por defecto, cada una de ellas tienen este tamaño de 1,25. Vamos a dejar sin sangrías especiales. Tenemos la sangría izquierda de 1,25, vamos a aumentar en 1,8 por ejemplo y aceptamos. Ahora fijaos que todas las líneas del párrafo empiezan en este lugar, en este sitio, a una distancia de 1,6 centímetros desde la izquierda. El siguiente tipo de sangría es la sangría derecha. La sangría derecha hace que las líneas no lleguen a tocar el borde, el margen derecho. Su símbolo, su marcador de posición se ve aquí justo en el margen derecho, así que podemos moverla también por defecto. Bueno, lo único que no podemos pulsarla, pero también podemos darle al cuadro de diálogo párrafo y aquí le podemos aplicar el tamaño que necesitemos. Luego encontraremos la sangría de primera línea y luego la sangría derecha. La sangría de primera línea hace que la sangría de primera línea se crea también cuando pulsamos la tecla Tab, ¿vale? Y su tamaño por defecto hemos dicho que es de 1,25. También podemos utilizar el cuadro de diálogo párrafo, igual que este marcador de posición. La voy a mover un poquito y como podéis ver, solo la primera línea del párrafo empieza más hacia adentro, a una distancia desde el margen izquierdo igual al tamaño de la sangría. Y la cuarta sangría es la francesa. Esa es contraria a la sangría izquierda, perdón, a la sangría de primera línea, y en su caso solo la primera línea empieza en el margen izquierdo y las demás líneas del mismo párrafo empiezan un poco más hacia adentro a una distancia igual al tamaño de la sangría. He pulsado la tecla Control F, la combinación de teclas Control F, para que así se me genere automáticamente una sangría francesa que tendrá un tamaño por defecto de 1,25. Si queremos aumentar, lo podemos aumentar desde aquí. También con el marcador de posición de la vara de la regla podemos también modificar esa sangría o
crear esta sangría tal como hemos visto antes. Un párrafo puede tener hasta 3 sangrías, o sea, podemos tener solamente si nos hace falta, podemos tener sangría izquierda más derecha más francesa, o podríamos tener solo 2 de ellas o solo una como hemos visto hasta ahora, o derecha, izquierda y primera línea. Ahora lo veremos. Esta es la primera. Vamos a poner, perdón, le voy a dar a la tecla tabulador para crear una sangría de primera línea. Aumentaré la sangría izquierda con este comando y pulsaré con utilizaré también este comando para crear una sangría derecha. La sangría de primera línea se le suma a la sangría a la sangría izquierda, perdón. La sangría izquierda hace de margen izquierdo. Fijaos que aquí tengo la izquierda de 1,25 más la primera línea de 1,25, pero si nos fijamos en la regla vemos que la primera línea realmente empieza en 2,5 centímetros en esa posición, porque se suman las dos sangrías. Luego podemos tener sangría izquierda, derecha y francesa. Esta es la de primera línea. Y ahora veremos izquierda, derecha y francesa. Entonces vamos a pulsar control F. Vamos a aumentar la sangría izquierda con este comando y con este marcador de posición de la sangría derecha aumentaré la sangría derecha también. Entonces este párrafo tiene esas 3 sangrías, ok, y como podéis ver la sangría francesa ahora es la que se suma a la sangría izquierda, ¿vale? Entonces tengo 1,25 de izquierda y 1,25 de la sangría francesa, lo cual las siguientes líneas a partir de la segunda del párrafo empiezan en el centímetro 2,5. Evidentemente esta combinación de 2 o 3 sangrías la podemos utilizar solamente si nos hace falta. Bien, aparte de las alineaciones y de las sangrías, pues tenemos los interlineados. Y podemos ver que en el grupo párrafo tenemos una serie de interlineados que están aquí a simple vista, los podemos utilizar con mucha facilidad. Y realmente tenemos en el grupo párrafo, en el apartado interlineado, todos los tipos, que es el sencillo, que significa una línea. El 1,5 es de 1,5 líneas, es decir, entre las líneas del mismo párrafo puede entrar otra línea y medio de alto, ¿vale? Así de grande es ese espacio. Para poner un interlineado de 1,5 líneas podemos pulsar la combinación de teclas control 5. Luego tenemos el doble, también podemos utilizar control 2 para poner el doble, control 1 para poner el simple o sencillo, que es de una línea. Luego tenemos mínimo, se expresa en puntos, exacto también se expresa en puntos, y múltiple, que se expresa en líneas. Entonces, sencillo, doble, 1,5 líneas, 3 líneas, múltiples son interlineados que se expresan en líneas. Mínimo y exacto se expresan en puntos. Estas pueden ser preguntas de examen, así que os podéis memorizar estos tipos de interlineados. Son muy sencillos y solamente
vamos a practicar aquí en este párrafo con el exacto. Le vamos a poner exacto de 15 puntos, por ejemplo. Aceptamos. Y en el caso de estos párrafos con un interlinado exacto de 15 puntos, si yo aumento el tamaño de la fuente, el texto puede llegar a no leerse por completo porque el espaciado, el interlinado que hay entre esas líneas es muy pequeño y no deja visualizarse las letras con un tamaño tan grande. Esa es la diferencia entre un interlinado exacto y un interlinado mínimo. Si a este le pongo un interlinado mínimo de 15 puntos, por ejemplo, yo puedo aumentar todo lo que necesite el tamaño de la fuente. Aquí lo tengo en 24 y aquí también en 24 y mira que no tengo este problema de visualizar de las palabras. Bueno, luego nos quedan por ver los espaciados. Los espaciados son los espacios que hay entre los párrafos. Cuando yo quiero separar dos párrafos, pues puedo utilizar un espaciado posterior o un espaciado anterior, dependiendo de qué es lo que yo quiera hacer. Si a este párrafo le pongo un espaciado anterior de 12, 18, 24 puntos, los espaciados se pueden medir en puntos o en líneas. Por defecto se miden en punto y cabe destacar que es mejor no quitar la medida aquí cuando, si queremos cambiarlo, lo podemos escribir aquí, pues yo quiero 26, por ejemplo, puedo poner, pero es mejor no cambiar la medida, o si no, simplemente puedo pulsar los comandos de aumentar o reducir el tamaño y el aumento va de 6 en 6. Entonces le voy a poner un espaciado anterior de 24 y uno posterior de 30. Hay que tener cuidado de dejar sin marcar esta casilla porque luego si ponemos espaciados, si no desmarcamos esa casilla, la dejamos así, pues el espaciado que ponemos, mira, no tiene ningún efecto. En la vista previa podemos ver cómo el texto se separa por encima y por abajo. Vamos a aceptar y claro, aquí no tengo ningún párrafo, esta es una línea vacía. Normalmente la primera línea puede que no se separe, no baje a pesar de haberle puesto un espaciado porque está tiene el párrafo. Mira, voy a poner un salto de línea porque si no estaba respetando el párrafo anterior y parecía que no hay espaciado, ¿vale? Entonces aquí tengo un párrafo vacío y ya se ve el espaciado anterior y posterior. Si yo hago clic dentro de este párrafo y de este modo corto este párrafo, lo separo en dos líneas, pues entonces sí vemos la diferencia de la distancia que queda entre el anterior y el posterior. Lo solemos utilizar para títulos, pero también para cada párrafo por defecto. El espaciado posterior viene fijado en un determinado punto. Para no alargar mucho este video, vamos a cortarlo aquí y seguiremos hablando de otras herramientas como la viñeta, la numeración, la lista multinivel, los bordes y los sombreados que tenemos en el grupo párrafo de la ficha inicio.